Sí, Fernando, qué raro. Gracias, estuvo muy nutrida tu charla. En el ejemplo que pusiste de Daisy World, está metido el concepto de homeostasis, que es en tener parámetros sistémicos que mantienen constantes a partir de la dinámica compleja, digamos, que se da de las margaritas con la radiación, etc. Entonces, el símil que estás planteando ahorita acá es que hay parámetros constantes debido a estas fluctuaciones que se dan en el mundo del caos o algo así. Y si hay, cuáles son, por ejemplo, la constante de Fagin, etc. Entonces, ¿La constante de qué? Fagin es una materia constante en este periodo, este movimiento del periodo. Y se están dando estas transiciones críticas. No sé, estoy tratando de ver si es que hay algún símil de parámetros sistémicos constantes debido a estas rutas hacia el caos, estas dinámicas que se dan hacia el caos. Ok, gracias. El trabajo que estamos haciendo está en una etapa que no es la última. Pero puedo decir lo siguiente, cuál ha sido nuestra intención y hacia dónde vamos. El modelo del Daisy World tiene su historia, tiene sus rasgos característicos que mencionaste y tiene una serie de experiencias que ya se han catalogado, bueno, existe como tal. Y nosotros somos, en ese sentido, claramente advenedizos, es decir, newcomers, ¿no? Entonces, ni conoce uno todo el asunto, pero ¿qué es lo que estamos buscando? El ángulo que tomamos fue el siguiente. Tiene este ingrediente que se llaman los albedos, como mi nombre, pero sin... los albedos son básicamente el color o su respuesta a la radiación. Entonces, sus valores. Y si quiere uno una especie de margaritas, pues se da un solo valor del albedo. Y ve uno y dijeron, pues es un número que anda entre 0 y 1 y le pusieron 0.5 o 0.25. Y luego ponen dos, blancas y negras, y le ponen 0.25 y 0.75. Y le han puesto varios y se ha resuelto, pues yo no sé, en realidad yo he visto a 6 diferentes valores, pero se ponen a mano, se han puesto a mano y se ha resuelto el problema, las ecuaciones diferenciales acopladas, y se ha visto qué pasa con la temperatura y qué pasa con las especies, las poblaciones de ellas de acuerdo con la luminosidad, y todo eso se ha visto y es la homeostasis conocida. Pero nosotros, por el momento, nuestra intención ha sido, no los vamos a poner a mano sin algo preconcebido. Vamos a poner una receta que nos permita ir de 1, 2, 4 albedos de acuerdo a esa receta. Y vamos a construir una, porque en el fondo vamos sin ninguna razón, pero lo que vamos a hacer es, nosotros de alguna manera le vamos a meter el mapa logístico y las características del mapa logístico al problema de este modelo del Daisy World. Entonces, ¿por qué no lo hacemos vía los albedos y se los vamos dando de acuerdo a la cascada de duplicación de periodos? A mano. Porque queremos llegar a un número infinito de albedos. Porque sabemos que cuando se llega al número infinito se tiene este multifractal que mencioné, que además concuerda con esta medida de diversidad.
Y entonces pues lo estamos poniendo y nosotros vemos el Daisy World que responde con esa receta. Y lo estamos viendo apenas, pero es increíblemente robusto. Se llena toda el área fértil, siempre está llena. ¿De qué especies? Pues no sé, pero se ocupa. ¿Y qué le pasa a la temperatura? Bueno, primero está por los suelos, luego se mantiene constante y luego se va para arriba y se quema todo, pero funciona. Y bueno, ya se hizo, o lo estamos viendo a ver qué, con esa intención. Pero decimos, bueno, vamos a hacer algo diferente. Vamos a hacer algo diferente y vamos a ponerlos no como la cascada de duplicación de periodos, pero vamos a ponerlo pues bien repartidito, como los demonios de Maxwell. Albedos de un valor de 0 a 1 medio y albedos de otro valor de 1 medio a 1. Y luego 4, luego 8, luego... Estamos construyendo esos multifractales con los... como input, como lo estamos poniendo así, como una novedad. Es decir, vamos ahora a ver cómo responde el modelo. Y sí nos llevamos una primera sorpresa, que aparentemente con una de las recetas sale el punto de vista, que es esa discusión que mostré, de que hay una gran redundancia de especies y solo unas dominan. Y sí es cierto, se va la luminosidad y se van inclinando para seguir dominando y las otras quedan ahí en segundo plano, tercer plano. Nos salió, lo vimos, nos divertimos y decimos, bueno. Y ahora vemos el otro caso. Y entonces el otro caso también lo mostré muy brevemente, pero es uno en que todos participan. Ahí se ven muchas. Unas apoyan cierta luminosidad, baja luminosidad, otras apoyan otra. Ahí se ven, suben y bajan. A lo mejor no lo hemos analizado lo suficiente, pero las dos recetas fijas de producir los valores de los ingredientes, que son los albedos, nos dieron la sorpresa de que están queriendo se pueden ver, no lo hemos acabado de concluir, estos puntos de vista que generó la comunidad en ecología, en diversidad. Una la de la redundancia y otra la de, que dominan unas o que las otras pues todas apoyan igual hasta que truenan, ¿no? No te contesté bien, pero porque hasta ahí vamos. Muchas gracias, doctor. Gracias por venir. Hace aproximadamente un mes vino un físico estadístico, Leo Glass, ¿no? Leo. A hablar sobre física estadística, complejidad y los sistemas biológicos que estudian en medicina, corazón. En una de las conferencias que tuvo allá en la Facultad de Ciencias, mostró cómo en varios modelos para estudio de enfermedades como epilepsia, problemas del corazón, que tienen un comportamiento de oscilaciones, sí. Corazón, neuronas, y ven su actividad eléctrica, como esa actividad eléctrica produce ondas, pues tiene un comportamiento oscilatorio. Antes de caer en un evento catastrófico, como una muerte súbita, que es cuando se para el corazón por inestabilidad electromecánica, o una crisis energética, aumentaba esa variabilidad. O sea, de pronto, horas antes de que fallara el sistema, empezaba a tener una variabilidad mayor de sus parámetros. No todos los días tiene uno la oportunidad de preguntar a un físico estadístico sus datos, entonces por eso le quiero preguntar esto. En los sistemas biológicos se supone, o tenemos la idea, de que la pérdida de variabilidad o la pérdida de diversidad dentro del sistema le quita robustez, como lo que
la lámina que mostró de Paul Ehrlich, ¿no? Sí. Entre los tuercas y los... Sí. los ecosistemas, ¿no? El inmunólogo, me parece. Y cuando le quitamos suficientes tuercas al sistema, de alguna manera truena, ¿no? Entonces, sin embargo, esta diversidad, intuitivamente, a mí me sonaría como que mayor diversidad debería producir mayor variabilidad. Y resulta que no, parece que mucha diversidad o mucha robustez en un sistema biológico da estabilidad. Entonces, mi duda es que si la robustez de un sistema se relaciona con su diversidad, produce que sea estable, como la pérdida de diversidad, como las enfermedades, produce aumentos de la variación. SAS. Gracias. Me voy. ¿Perdón? Es médico nada más. Bueno, me voy a salir por la tangente. Porque pues sí, conozco algo de los trabajos, no con profundidad, de Leon Glass y de los ciclos circadianos, etcétera, y la relación con dinámica no lineal. Muchos de lo, bueno, no muchos de lo que yo conozco y puedo concluir, este personaje que ha tenido una trayectoria notable, con aplicaciones precisamente a medicina, ha visto dinámica caótica y dinámica caótica básicamente. No está otra dinámica que es muy distinta, que es la del borde del caos. Entonces, mi experiencia, mi interés, las líneas, todas están localizadas en esa frontera entre periódico y caótico, y reconozco otros líneas, trabajos, sobre todo cuando son osciladores acoplados, que se ven con ecuaciones diferenciales. Entonces, pues ya me queda un poco más lejos y por eso diría, pues me voy a salir por la tangente. Pero sí puedo, ya no me voy a salir por la tangente, puedo decir qué toca respecto a interés propio y experiencia propia. Y una de las líneas, que es redes, ocurrió de una manera muy curiosa y la adoptamos y está floreciendo. Básicamente lo que ocurrió es que me contrataron como sicario prácticamente. Unos colegas en España, en Madrid, generaron un algoritmo para transformar series de tiempo en redes. Y me he comido mucho porque las redes son muy populares, por ahí estoy obteniendo muchas citas. Pero básicamente ellos tenían este algoritmo y lo querían evaluar, lo querían ver qué tan bueno era, si se le escapaban las cosas o traía cosas nuevas, porque por lo visto ahí donde me enteré que existen colegas que su interés primordial es generar el algoritmo más popular para transformar series de tiempo en redes. Y hay varias opciones. Y yo quizá pensé, no, pues yo no quiero gastar mi vida en eso, no es mi motivación. Pero me dijeron, queremos evaluarlo. Y me dijeron, tú podrías con nosotros, podemos ver todas estas trayectorias de este mapa sencillos hacia las rutas al caos. Las trayectorias son como series de tiempo. Entonces podemos transformar esas series de tiempo en redes. Y que el algoritmo es tan sencillo que se puede extraer la distribución de grado.
Y con la distribución de grado, pues luego una entropía y muchas cosas de estilo. Y fue muy productivo. Y dije, pues vamos a hacerlo. Y entonces fue transformar series de tiempo en redes. Más que ver qué pasa con la epilepsia, pues era ver cómo se ve con los ojos el borde del caos en forma de red, por ejemplo. Pero también se vieron estas fronteras al caos, la de la intermitencia, y se vio cómo tienen estas propiedades sus redes. Y entonces un camino, una opción es, por ejemplo, tomar encefalogramas de gente normal o gente que tiene un episodio, una tormenta por ahí adentro de epilepsia, y se puede trabajar con ellas, se puede llevar a red. A lo mejor no es una pérdida de tiempo porque se puede ver la distribución de grado y se puede ver la entropía y se puede ver qué le pasa a la entropía comparada antes de la epilepsia o durante la epilepsia, y ver si hay señales tempranas que relacionan con esas alertas tempranas. Ya me fui por la tangente, me fui de otra manera, en el sentido de que estas sí son problemas que yo en particular no tengo experiencia. Los ritmos respiratorios, los ritmos cardíacos están acoplados, se pueden tratar con dinámica no lineal. He visto cuestiones en las que lo que aparece es o caos o no caos, pero no está detalle. Con estos mapas se puede ver mucho detalle. Perdón. O sea, doctor, entonces podría, a lo mejor, esta conclusión que tengo es que una cosa es la pérdida de diversidad espacial de la red y otra cosa es las intermitencias de las series de tiempo. Se necesitaría de veras enfocarse en ese problema y tener un modelo donde tenga variables, esté construido precisamente para que tenga una medida de diversidad, una medida de redundancia, y ver, en sí mismo es abrir un camino con un modelaje ad hoc para este tipo de preguntas. Mientras que uno está acá más divertido, pues el mapa. No estoy muy familiarizado con el término de entropía. Ajá. Y hasta donde entiendo, pues es una medida del orden de los sistemas que relaciona pues, una medida de energía sobre una medida de tiempo. En el caso de la entropía de Shannon, ¿cómo se relaciona con la criticalidad y la transición de fases en los sistemas complejos? Sí, ha existido desacuerdos muy, a mí me ha tocado observarlos, personas cercanas al uso de las entropías, en los cuales unos quisieran ver que Shannon jamás hubiera siquiera nacido y que vino a enturbiar todo el asunto, y sí podrían decir típicamente, no es lo mismo. Una cosa es la entropía de Clausius, la entropía termodinámica. Se necesita que sean sistemas térmicos, sistemas que tienen estados de equilibrio, y hay manera de llevar la segunda ley a la existencia de un objeto, una función que lleva el nombre de entropía, y que primero es que exista a partir de digamos, generalidades como esa segunda ley. Y luego decir que qué propiedad tiene. Y la propiedad que tiene es que aumenta y alcanza un valor por arriba de otros valores en lo que es el estado final de un proceso espontáneo. O sea que esa cantidad que se llama entropía para los termodinámicos, todos los procesos espontáneos llevan un cambio en ese valor, se ve el valor final, y el valor final
es el más grande. Es un poco confuso, pero en el siguiente sentido. A ver, voy a tratar de centrarme. ¿Qué quiere decir eso de que, pues, que es un proceso espontáneo y termina en un estado de equilibrio? Va a ser uno de máxima entropía. Bueno, pues ya te escuché, máxima entropía. Pero ¿qué me dice? Que hay una flecha en el tiempo, que los procesos ocurren de una manera y no de la manera contraria. Realmente es lo siguiente. Se tienen estados de equilibrio con lo que vamos a decir restricciones, que no se permite que se intercambie partículas o energía o lo que fuera. Entonces se tiene un sistema que está lleno de restricciones, pero está en equilibrio. Y por estar en equilibrio se le puede calcular su entropía y dice, vale tanto. Y entonces yo le quito una restricción y sé que va a ocurrir un proceso espontáneo que va a terminar en un nuevo estado final y ya me están diciendo que es de máxima entropía. Entonces lo que hace uno es, porque no es lo único que se puede calcular, todos estos estados con restricciones, y va uno moviéndole la restricción, ahora se la pongo aquí, ahora se la pongo acá, ahora se la pongo acá, y cada vez que se la pongo en un sitio, me tomo la chamba de calcularle la entropía, y hago una tablita. Cuando puse la restricción aquí, tanto era la entropía. Cuando puse la restricción acá, tanto hago mi tablita. Y ya que la tengo, digo, ahora sí, voy a quitar la restricción y ya no la pongo en ningún lado. Y entonces, ¿dónde escogió el sistema terminar? Veo mi tablita y veo que terminó en el máximo. Pero fue el máximo de todos los estados de equilibrio con esa restricción. Ya me fui chueco. Pero eso es lo único que se puede hacer si uno trabaja en termodinámica. Lo que ocurrió, digamos, con esta entropía que es de teoría de la información, es que se construyó una expresión matemática a la que se le puede poner distribuciones de probabilidad. No tiene nada que ver con lo que estuve diciendo antes. Simplemente se le ponen distribuciones de probabilidad y se calcula. Se le toma el logaritmo, se vuelve a multiplicar, se integra o se suma y se me dio tanto. Y es muy distinto, esto es un funcional que come distribuciones. Pero es la misma expresión que usan los mecánicos estadísticos, o sea, coincide que es la misma expresión. Yo personalmente, no he hecho mucho caso entre, la conozco, la definición de la que hablé primero, y esta otra, que es la que empleo generalmente en todos estos problemas de dinámica no lineal, que es construir una distribución de probabilidad y usar la expresión matemática para calcular ese número, y luego veo cómo se comporta, y veo que se comporta como esa variable termodinámica, como mostré quizá. Preguntaba de la relación de la entropía de Shannon con respecto a la criticalidad y a la transición de fase. Sí, lo que yo presenté y de lo que hablé es que se pudo calcular una entropía con la de expresión de Shannon, que fue, fíjense, un mapa. ¿Qué cosa es? No es un sistema lleno de partículas y moléculas y puedo hacer mecánica estadística. Un mapa es un juego de escritorio, es un juego matemático. Digo, pongo esta función, le fijo el parámetro de control en este valor, le pongo una condición inicial y veo cuál es el siguiente, se lo vuelvo a retroalimentar y lo voy viendo. Entonces no tiene moléculas, no tiene partículas, no tiene termodinámica, no tiene entropía, no tiene nada. Lo único que tiene es lo que le pasa a esa sucesión de números. Y esa sucesión de números hasta le llamo trayectoria o órbita, pero pues no es más que una sucesión de números. Y entonces, en principio no tiene nada que ver con criticalidad. Si es que se dice que un punto crítico es de un estado de equilibrio de un sistema térmico, que hay muchos, ¿no? De un magneto, no tiene nada que ver. De hecho, no tiene nada que ver, y ahí uno debería decir,
ustedes a lo suyo y nosotros a lo nuestro. Pero curiosamente, se toma esa función matemática, se le va moviendo el parámetro de control de lo periódico a lo caótico, se van viendo estas dinámicas, se calcula la distribución de probabilidad, se obtiene numéricamente de la computadora la distribución de probabilidad, se le avientan todas esas trayectorias y las trayectorias acaban, pues ya no evolucionan, entonces se vuelven función de la X, de la f de X, que era el mapa. Entonces ya tengo yo en la mano de mi juego matemático, que no es otra cosa, ya tengo en la mano una distribución de probabilidad. Y entonces tengo la audacia de meterla en la expresión de Shannon y la voy sacando para cada uno de estos atractores y luego la grafico y ya la grafiqué y digo, pues mira cómo se ve, tiene facha de una isoterma crítica o tiene esa facha. Y dice, pues pero no es, porque ¿dónde están tus partículas? ¿Dónde está tu temperatura? ¿Dónde están tus partículas? No son la misma cosa. Pero yo ya tengo un comportamiento que es análogo. Y entonces mi siguiente paso es racionalizar por qué fue posible de mi escritorio sacar un comportamiento que aparentemente es como el de otro territorio. Y no voy a seguir ahorita por ahí. Se puedo seguir con la cosa de criticalidad por cómo es posible que se conecten las cosas. Todo lo que estoy diciendo es, me llevé esta sorpresa. No deben ser lo mismo, pero es como cuando dice, bueno, es que es un pato. ¿Cómo sabes que es un pato? Pues camina como pato, grazna como pato, nada como pato. Es lo que estamos diciendo, tiene toda. Perdón por la... Pues muchas gracias, profesor. Estuvo muy interesante la plática. Y esto va básicamente sobre una cuestión personal que me llamó la atención a mí hace 2 clases. Porque viendo a Ortega y Gasset decía, bueno, de formación soy economista, entonces él mencionaba que un problema de la economía era que la técnica estaba mal empleada. Pero ahorita a lo largo de su plática y todo esto, estoy viendo que desde la formación de economista, lo hemos visto, fue retomando problemas, conceptos, ideas de la mecánica, todo esto. Y a lo que quiero ir, por ejemplo, es por la de redes, variables financieras, ecología, todo esto. Entonces yo quisiera preguntar, ¿no sería entonces como un problema sobre la disciplina de economía como tal, sino de los economistas que no tenemos el badaje, el instrumental, como usted menciona, se pone a jugar con las matemáticas y eso? Entonces yo quisiera preguntarle, usted desde su punto de vista, a alguien que viene formado de economía, que no es tan sólido, ¿cómo le diría o qué le diría que es su ventana de oportunidades en este programa, en estudiar lo que es la dinámica no lineal o algo así como un incentivo de por qué es bueno que estemos aquí? Exactamente. Ok. Sí, bueno, hay cosas que decir. Sí estamos distribuidos en gremios. Somos gremios. No es lo mismo un físico que un químico que un biólogo que un economo. Y se pueden hacer unos chistes muy buenos con todas estas cuestiones. Pero existen como tales, como profesiones. Unos hacemos zapatos, otros hacen sombreros, otros hacen tal. Y también existen estos contactos, sobre todo ahora con los sistemas complejos, entre gremios, entre gente con diferente formación y por lo tanto también con diferente lenguaje, y lo hace difícil porque primero pues hay que aprender a comunicarse, etcétera. Punto. Otro tipo de cuestión. Existe una serie de conceptos que tuvieron su apogeo, su origen, su desarrollo para hablar
de la física en cierto momento. Y se siguen dando nuevos desarrollos. Y entonces, por ejemplo, uno típico podría ser estas distribuciones normales, distribuciones gaussianas. Puede uno ubicar la época entre los mecánicos estadísticos donde la distribución normal era la reina, y ve uno también, es muy interesante ver esta transferencia de épocas de conceptos a la astrofísica, a la geofísica, a las finanzas, a la economía, y todas esas distribuciones que van otras diferentes, las de colas largas, que ya no son las gaussianas, ya ha pasado el tiempo y ya están presentes en muchas otras disciplinas que no son las de la física. Algo de lo que se menciona es, bueno, hacer física, diría yo, las personas que hacen física, no es lo que se piensa en términos de física, sino es una manera de entender, es una manera de llegar a unas comprensiones, a un fondo que no necesariamente tienen que ser temas físicos. Serían estos que mencionas, etcétera. Entonces, esa siempre ha existido una actitud de conocimiento que casa, se podría decir que es física, pero es una cuestión natural del científico. Entonces, es una época muy interesante por la cosa interdisciplinaria, etcétera. Bueno, es lo que voy a decir para no extenderme más. Pero una es esa transmisión que tiene un retraso en el tiempo, y otra cosa es esta actitud la actitud de lo que quiero entender. Doctor, mi pregunta va más acerca sobre qué es la vida y los sistemas autoorganizados. Entonces usted nos hablaba de que un organismo puede ir compartimentalizándose cada vez más y más y más y más. Entonces, supongamos una célula, y esa célula tiene muchos elementos, pero esa célula podría también tener elementos que no son necesarios para su vida, y nosotros podríamos predecir lo mínimo que se requiere para que un ser sea vivo o sea considerado como vivo. Experimentalmente se han hecho algunas cosas y se hacen comparaciones entre diversos organismos y van viendo cuáles son los elementos genéticos o los elementos que se requieren para que se considere una vida. ¿Cree usted que con sus predicciones, y más bien en esta etapa de transiciones al borde del caos, podríamos nosotros predecir cuál es el número mínimo o los elementos mínimos para que se considere vida, suponiendo que después de eso pues ya vienen otras partículas como los virus, ¿no? Que ya no tienen la capacidad de autorreplicarse? SAS. Bueno, no. Lo que estamos viendo es una cosa, precisamente para llegar a resultados concretos, predicciones, etcétera, hay que simplificarse, restringirse, bajar a lo mínimo, porque es un balance. Mientras más sea una caricatura el modelo que uno adopta y construye, pues más la oportunidad de poderlo resolver, y menos la de tocar una gran cantidad por ejemplo, las cosas que se mencionaron, y hay que ser realistas. Por ejemplo, el caso, digamos, del físico, que el físico que no está en laboratorio es un profesional que hace aproximaciones y por eso genera modelos que son caricaturas.
es como comerse una alcachofa. Si puede uno decir, pues no le hago muy poco, yo lo quiero tan real como sea, me lo meto a la boca y me pego una lastimada o al revés, yo hago aproximaciones y la pelo y la pelo y la pelo tanto que ya no comí nada. Hay que tener una idea preconcebida, hay que saber más o menos hasta dónde. Y en el campo tan diferente del que se menciona real, porque esto ya no es real, pues estamos, por ejemplo, en fenómeno crítico, que esto es lo que estábamos diciendo, en fenómeno crítico, lo voy a decir muy rápido, tiene esta cuestión, el físico le emociona más la universalidad que, digamos, la diversidad o las particularidades que el químico sabe distinguir entre gemelos. Y en el fenómeno crítico ocurren que infinidad de sistemas se comportan igual para ciertas cantidades. Entonces ahí es donde a mí me ha tocado más. El caso es que si yo trabajo un modelo que realmente es para reírse, si cae en esa clase de universalidad, pues tuve una suerte enorme, porque si está en la clase de universalidad y lo que me interesa son las cantidades ABC, las voy a poder sacar con mucha facilidad. Entonces, el estilo de lo que estuve hablando está extremadamente simplificado. Esta diferenciación, pues el planeta se diferencia en capas, ¿no? También el asunto de las moléculas de origen biológico, moléculas más pequeñas, los átomos, no solo las células, son diferenciaciones que a mí me interesa la diferenciación, digamos, atómica, molecular, no la celular, que es mucho más complicada, pero está uno nada más, no va uno a responder las preguntas tuyas que son muy serias, está uno respondiendo cosas a otro nivel. Es que, ¿sabe? Siempre se llega así como que experimentalmente van deletando genes o van deletando cosas y llegan a un número, ¿no? Y luego resulta que la naturaleza es tan poderosa que existen organismos que viven con ese número, con un número menor de lo que se había dicho antes. Ajá. Y sigue, y nosotros no hemos llegado todavía a definir cuál es el número de elementos mínimos para que este organismo o decir, estos son los mínimos elementos que se necesitan para que un organismo pueda. Son preguntas muy precisas que no coinciden con el tipo de preguntas, por ejemplo, que por ejemplo me he planteado y que reflejé aquí. Son cosas muy distintas en el sentido estricto. A mí me interesaba quién paga la cuenta de la entropía, sin meterme en un mundo que no tengo ni la información ni las complejidades. Entonces, sí, pero fíjate que para ese lado también, a expensas de un gasto de entropía, pues el organismo ahora tiene que recibir por afuera esa energía. Sí. Pero aquí vino de estilo. Y sí me quiero disculpar en el sentido, para un físico, dice, ya resolví el problema de la vaca. Es esférica y pasta en un plano perfecto, ¿no? Eso es para el físico. Y aquí fue, para el físico, la autoorganización es, pues, préstame unos demonios de Maxwell para ir dividiendo a la mitad y a la mitad y a la mitad, sin más. Sí. Mi pregunta creo que está mucho en el espíritu de la pregunta de la compañera, y es que probablemente son áreas y temas distintos, pero agradezco mucho esta conferencia porque me movió algunos conceptos que yo tenía de
siempre me había preguntado como las leyes de la termodinámica y el saber que existe como el sistema cuando evoluciona, existe un payoff y alguien más paga, ¿no? Esa energía que se está perdiendo y lo que usted mencionó de la criticalidad, que los sistemas estaban constantemente en este estado de criticalidad y al final también mencionó que la criticalidad y el borde del caos están relacionados y son similares. Y yo me dedico a la aplicación de los sistemas complejos con ciertas modelaciones a cuestiones socioambientales, sociales, organizacionales. Y algunos temas que me apasionan son el metabolismo social, justo el uso de energía por hora de actividad humana, y análisis de transición, ¿no? En las sociedades y qué pasa con la energía, con el tiempo y lo que hacemos como actividades económicas. Y con este contexto me preguntaba, tal vez voy a hacer preguntas muy básicas, pero ¿cómo entendemos el orden en los sistemas, sabiendo que pueden haber diferentes estados de equilibrio? ¿Cómo el orden se vincula o cuál es la relación y las cualidades de relación entre el orden y el borde del caos? Y cómo el orden, el borde del caos, digamos, ¿qué relación tienen con el compañero médico? Creo que su pregunta me resonó mucho como el de la compañera. La robustez a lo mejor en un sistema o justo los principios de la vida, ¿cuáles son? Mi pregunta no va como para ahorita abrir como todas estas conversaciones. A lo mejor parece muy simple definir qué es el orden en los sistemas, pero cuando me puse a reflexionarlo con su presentación dije, no es tan simple la relación entre el orden de los sistemas y el borde del caos, siendo que las fronteras siempre están como expandiéndose y siempre estamos con este intercambio de energía con otros subsistemas, ¿no? O sistemas más grandes. Entonces dije, no es tan fácil. Y en ese sentido, por ejemplo, me preocupan algunas propuestas de las comunidades que están viendo temas de sustentabilidad, que está vinculado a los temas, a qué es la vida y qué pasa también. Creo que la pregunta de la compañera está vinculada a bioética, pero puede ser también una pregunta vinculada a metabolismo social. O sea, ¿qué pasa cuando empezamos a quitar ciertos elementos básicos, ¿no? Y existe un sistema que sigue reproduciendo su función, pero está alterando todo lo demás, todos los demás organismos y sistemas de los que son parte. Y sé que hay muchos estados de equilibrio, ¿no? Que son posibles, pero sí me pregunto, o sea, creo que es una pregunta profunda y a lo mejor no es una pregunta necesariamente para usted, pero me pregunto si existen actualmente, ¿no? En lo que estamos creando como ciencia, como sistemas complejos, estos principios. Me preguntaba, por ejemplo, ¿qué es la salud? O en qué momento podemos hacer propuestas de decrecimiento, ¿no? O de utilización, un uso menor de energía a escalas de sociedad y considerar que eso es, digamos, algo saludable y que va a mantener. Es una pregunta más allá de la sustentabilidad, creo que por eso resumo mucho con la compañera, creo que tiene que ver con los principios de la vida y lo que vamos entendiendo. Entonces sé que no es una pregunta para resolver aquí, pero si hubiera tal vez material de lectura sugerida para ir a lo mejor también aprendiendo a hacer preguntas más adecuadas en torno al tema. No sé si dije muy bien el contexto de la inquietud que comparto, pero si hay como algo de material que pudieran, a lo mejor también todos los que estamos aquí compartir, yo agradecería mucho. Bueno, sí, yo tendría que decir primero que nada que no estoy en posición de abarcar algo tan amplio, porque ya lo dije varias veces, de qué estilo es la manera de operar. Sí voy a decir cosas particulares, porque se tocan cosas que son muy difíciles, poco comprendidas, etcétera. Vamos a suponer que quiere uno atravesar un río muy difícil de atravesar, con corrientes, lo que fuera. Y hay muchos valientes que lo están atravesando con gran audacia. Y uno toma la actitud de decir, yo voy a cruzar de un lado a otro, pero por las piedritas, que es muy distinto.
quiere decir que está uno muy restringido a la manera que uno le hace, porque si yo ya no veo las piedritas, ya no pude, porque esa es mi estrategia. Y sí quiero mencionar algunas cosas generales, muy brevemente, porque sí capturé pues, la dimensión de estas preguntas y el grado de la capacidad actual de avanzar sobre ellas. Y lo que se me ocurre decir en este momento es estas dos cosas. Una, no todas las ciencias, pero muchas han transitado por una cierta sucesión de etapas. Y una de ellas es que la primera etapa es empírica, es estar observando, se colectan gran cantidades de datos, se sistematizan, pero es básicamente una etapa empírica de ver y los sistemas complejos en sus diferentes disciplinas pues generan una enorme cantidad de datos, ya sea de oceanografía, ya sea de neurología, ya sea de finanzas, ya sea de lenguajes, ya sea de tantas otras cosas. Y podría uno decir que se ha vuelto una disciplina muy popular, muy practicada, pero está en esa etapa. La siguiente etapa, que a menudo, no siempre en el mismo orden ocurre, es una etapa fenomenológica. Es una etapa donde ya aparecen las leyes que van a gobernar clases de fenómenos. Y ya se puede hacer predicción. No cálculo con este modelo o el otro, pero ya se identificaron esas cuestiones esas leyes generales. Y finalmente ocurre una etapa final que ya es más madura y que es primeros principios, axiomática, ya es el final de todo el proceso. Lo que diría yo, sin estar seguro, es que somos muy afortunados los que estamos interesados en los sistemas complejos, porque nos está tocando el final de la etapa empírica y el principio de la etapa fenomenológica. ¡Ay, pues qué suerte! Es más interesante que simplemente una o la otra. Y luego viene algo que es el punto de vista muy sencillo que guardan todos estos problemas, desde el punto de vista matemático, físico-estadístico, que dice, bueno, dime muy rápido de qué se tratan los sistemas complejos. Pues las leyes de potencias. Todo lo anterior, todo lo que es mecánica estadística, etcétera, son dos funciones, la exponencial y su inversa, el logaritmo. Son quienes protagonizan toda la mecánica estadística y todo esto y todo el otro, todos los experimentos que decaen, todo el decaimiento rápido, etcétera, o crecimiento exponencial. Y entonces, ¿qué son las leyes de potencia? ¿Qué son los sistemas complejos? Pues como no tengo tiempo de decirte nada, cualquier cosa que tenga leyes de potencia. ¿Ya? Y entonces, ¿cuál es el reflejo de Pavlov de un estudioso, un estudiante que empieza, o que no empieza, dice, bueno, pues siempre, ¿cómo lo reconozco que estudia sistemas complejos? Pues porque siempre anda cargando, sus gráficas son log. Ya estoy haciendo chistes malos, pero a donde voy es, ¿quiénes tienen esas leyes de potencias? Los multifractales. ¿Quiénes tienen esas leyes de potencias? Los fenómenos críticos. ¿Quiénes tienen esas leyes de potencias? El borde del caos. Y los sistemas complejos realmente habría que hacer un juicio. ¿Estos son sistemas complejos, sí o no? ¿Son representativos? Tienen que tener, ya veremos si fue mentira, que nada más se capturó una parte de ellos. Pero así rapidito, leyes de potencias. Y por lo tanto, los modelos sencillos con los que se inicia ciertos entendimientos muy modestos, pues están hechos
con esos elementos, que es o borde de caos, o tal, que es pues es lo que yo diría estando asustado y distante de los problemas de veras. Que primero para entender se necesitan estas cuestiones. Hablando de leyes de potencia históricas, la ley de potencia 1L², conocida como ley de Benford. De Benford. Sí. La logarítmica Sí. Que tenemos un grupo de datos, o muchos datos numéricos, y que los del número 1 tienen mayor probabilidad, los de 2, Sí. 3, 4, hasta 9. Sí. Entonces, bueno, yo ya hice para poblaciones de los estados de la República, y más o menos se parece a la ley de Weber, y de longitud de ríos, y así. Entonces, ya que se aplica a química, física, Sí. muy general. Sí. Entonces, yo la pregunta quería saber si se sabe por qué la naturaleza se comporta así. Sí. ¿O no? No. Sigo, sí, esa es la... Es muy bajo. Curiosamente, sí es my cup of tea, como dirían los británicos. Es la número de las 12 del zodiaco, es la número 6 o 7, y podríamos hablar extendido. Pero ahorita nada más lo vamos a decir un poco de broma. Sí, la ley de Zipf, por ejemplo, y relacionada con la ley de Zipf, la ley de Benford, están en el centro del interés de los colegas en sistemas complejos. Y le ha ocurrido un tanto, yo lo diría así, sorprende la universalidad, sorprende está ahí vista, podemos extendernos, pero tiene esta cuestión de universalidad que han captado todos los colegas en los sistemas complejos. ¿Pero por qué? Pues obviamente no debe depender del sistema. Si los cráteres de la Luna, los diámetros de los cráteres de la Luna lo obedecen, y los billonarios de Forbes también lo obedecen, o las longitudes de los ríos, pues obviamente no depende de la naturaleza, tiene que tener una explicación. Y es muy intrigante. Y siempre ocurre, tarde o temprano, decide uno, como los espontáneos en las corridas de toros, ahora me toca a mí decir mi entendimiento de la ley de Zipf o de Benford, ¿no? Y entonces ahí es donde está el chiste, porque dice, bueno, en los derechos individuales de los investigadores en sistemas complejos es que todo investigador de sistemas complejos tiene su propia interpretación de la ley de Zipf o de Benford. Es decir, el problema está vivo. Pero podemos hablar de él muchísimo, precisamente porque es universal, es notorio, está en el centro de los sistemas complejos y se parece a la termodinámica. Porque precisamente la termodinámica ha tenido tanto éxito, la mecánica estadística ha tenido tanto éxito, que dice, bueno, vamos a resolver este problema de termodinámica y de mecánica estadística. Y entonces el colega dice, quieto, yo primero voy a ver si se cumple la segunda ley. Y dice, pues no, pues nadie se pregunta eso, pues nos ponemos a trabajar de una vez. Por esa universalidad. Bueno. Pero ese está entre el orden y el campo, ¿verdad? Hoy no, pero sí vamos a ver, si gustan o si ocurre la oportunidad, de que precisamente estos sistemas dinámicos le dan una faena perfecta a estas leyes empíricas.
y con cosas interesantísimas de teoría de números y de cuestiones. Digo que ahorita puedo decir cualquier cosa. ¿Viene de la termodinámica? Más bien está el asunto. Sabemos mecánica estadística y termodinámica. Y lo que más sorprende es que no nada más es para los sistemas térmicos, sino también para los multifractales. Los multifractales, que son conjuntos de puntos, tienen la virtud de aceptar un esquema, un armazón análogo al de la termodinámica y la mecánica estadística. La dinámica caótica también, haces de trayectorias, conjuntos de puntos de Cantor, datos que obedecen la ley de Sif, también tiene, y Benford, su sobrina, bueno, dije sobrina, aceptan, y eso está en desarrollo en este momento, aceptan una descripción mecánico-estadística que hay que detallar. Muchísimas gracias, le agradecemos a esperamos que No, pues muchísimas gracias por la invitación y la paciencia y todas yo con muchísimo gusto, la razón de venir aquí a través fue pues hacer contacto con ustedes. Lo que yo busco en cierta forma, bueno, en toda forma, es hacer contacto.